semana, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, tengo el tema y quiero traer a ustedes un tema centrado en Cristo y acerca del desarrollo de una persona a su semejanza. Y espero que cada uno podamos tomar puntos y llevarnos a nuestra casa para meditar, usando textos bíblicos, y que todos podamos aprender y recibir luz de la palabra. Me gustaría tener una oración antes de comenzar. Padre que está en los cielos, te pido por favor de que me puedas usar como instrumento para poder compartir tu palabra, que puedas usarme, que puedas bendecir, abrir los corazones de los que están aquí, que tu Espíritu Santo pueda moverse, y si alguno todavía no ha hecho su decisión por Cristo, que puedas persuadirlo por tu amor para que así sea, sabiendo de que es la mejor decisión con las mejores consecuencias. En el nombre de Jesús. Amén. Al meditar con respecto a las cosas que vemos a nuestro alrededor, acerca del comportamiento de los animales y acerca del comportamiento de los seres humanos, podemos ver que hay algo en común. En los animales, por ejemplo, podemos ver el deseo de la vida. Lo que hace un animal, por ejemplo. Un animal crece, aprende a sobrevivir, aprende de lo que son sus padres animales, aprende lo que es hacer una casa. Entonces, tiene constantemente el deseo de seguir viviendo. Y, por ejemplo, vemos aún que tiene el ejemplo de perdurar la vida de su especie. Vemos, por ejemplo, que aún lo hacen a causa de su propio perjurio. Por ejemplo, en el ejemplo de la viuda negra, que aún el macho araña deja su vida con tal de poder procrearse y así perdurar lo que es la vida. Y ahora si nos vemos el ejemplo de los seres humanos, como nosotros lo que hacemos, tal vez sin darnos cuenta para que nosotros perduramos y sigamos la vida continuamente. Si tenemos el ejemplo de lo que es el trabajar, trabajamos para poder conseguir comida y la comida en sí pues la comemos para que perdure la misma vida. Y entonces nos casamos para entonces tener hijos y así los hijos pues siguen lo que es la vida. Tal vez no nos damos cuenta, pero el comportamiento es vivir para que luego podamos seguir viviendo, haciendo cosas para seguir viviendo. Me gustaría que veamos el versículo de Marcos capítulo 8, versículo 36, que va a ser nuestro primer texto. Y dice así: pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces vemos aquí que Cristo tenía en sí una vista hacia lo que es la eternidad. Entonces le dice a los seres humanos: dejen de pensar solamente en lo que es temporal de esta vida y fíjense de que hay una vida después de esta. Hagamos planes para que seamos parte de aquella vida. Y entonces, así como ustedes están viviendo aquí para mantener lo que es para trabajar, para tener sus comidas, ¿cuánto más debieran ustedes preocuparse para poder tener vida en aquel entonces cuando yo venga por segunda vez? Entonces, si me acompañan al siguiente versículo, es Juan 14:6. Cuando pensamos acerca de esto, de que el ser humano y los animales buscan la vida, podemos pensar en la vida como algo abstracto. Pero la vida no debe ser pensado como algo abstracto, sino que la vida misma tiene y es una persona, tiene nombre. Entonces no debemos pensar como que la vida es algo que deriva como un poder, sino no es así, sino la vida es una persona. Y eso lo podemos ver muy interesante en Juan capítulo 14, el versículo 6. Y dice así: Jesús le dijo, hablándole a Tomás: yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos de cómo Jesús se describe a sí mismo, como que, o mejor dicho, siendo Él la vida misma. No es que la vida sea un poder o algo así,
sino que Jesucristo mismo es la vida. Entonces, si vemos, si nuestro comportamiento aquí se trata de perdurar la vida, si el comportamiento de los animales también es perdurar la vida, ¿cuánto más debería ser el centro de nuestro pensamiento, de nuestra atención, la vida misma, Jesucristo? Veamos esta misma idea en Juan capítulo 15, versículo 5. Y voy a pedirle a un voluntario que con una voz fuerte pueda leerlo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Ok, entonces aquí Jesucristo trae un ejemplo para poder poner en palabras y en la mente de nosotros el mismo principio. Si vemos un árbol, una rama sin su tronco está muerta, ¿verdad? Así también un ser humano sin Cristo, quien es la vida, también está muerto, aunque no lo sepa. Entonces, Jesucristo es el tronco, es la raíz de la cual nosotros, por medio de su poder, si lo aceptamos, nos podemos adherir a él para que entonces nosotros tengamos vida. Y el mismo Juan lo explica en 1 de Juan 5, versículo 12. ¿Alguien más que le gustaría leer? Sí, por favor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Exacto. Entonces vemos, acabamos de decir que la vida es una persona, que es Jesucristo. Aquí Juan dice que el que tiene a Cristo o al Hijo, el Hijo de Dios, tiene la vida. Entonces, el que tiene al Hijo, pues, dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La seguridad de un cristiano de tener la vida eterna es la seguridad de tener a Cristo Jesús en el corazón. El que tal tiene persona tiene la esperanza y la certeza de que va a resucitar en la segunda venida de Cristo. Ok, el siguiente versículo es Filipenses 3, 7 al 11. Y este es Pablo escribiendo. Y este lo voy a leer yo. Vemos en Pablo un gran cambio, de siendo virtualmente un asesino, un matador o que votaba en contra para que los cristianos pues sean martirizados. Vemos en él un gran cambio de que llegó a ser líder entre los cristianos y vemos cómo él percibía el cambio que tuvo. Ok, dice el versículo de 7 al 11. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Vemos aquí que Pablo encontró en la vida, en su vida encontró el gran anhelo, lo que suplía sus necesidades. Él encontró en él, en Cristo, encontró a dónde pertenecía, encontró el tesoro de la vida, la perla. Lo encontró en Cristo Jesús y él dice que todo lo considera como basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Y esa debiera ser la percepción de cada uno de nosotros, de buscar y encontrar a quien es la fuente de vida, a Cristo Jesús. Y sigo con el versículo 10 que dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Y quiero enfatizar esa parte que dice Pablo con respecto a ser semejante a Él. Es el anhelo de Pablo de ser semejante a Él en su muerte, pero también
a ser semejante a Él en su vida. Y hay una cosa que trae el Evangelio en Cristo que no debiera ser dejado sin mencionar, y es la persuasión que tiene el Evangelio en el principio del amor. Mientras todos los seres humanos nacemos egoístas, vemos en un ser una pureza y vemos en un ser algo extraño que nunca hemos visto, y ese es el principio del amor, es el principio de poder dar la vida por los pecadores, y es ese amor el que despierta por medio del Espíritu Santo en nosotros un deseo de poder conocerle mejor a Él, de poder ser amigos de Él y así pues crecer y ser semejante a Él, porque encontramos en Él algo que el mundo no ofrece. El mundo puede ofrecer pues diversiones, placeres, pero en Cristo se encuentra ese principio del amor, de una gracia extraña que el mundo no conoce, pero que el cristiano llega a conocerlo y se enamora más de ello y deja considerar todo lo demás como basura con tal de tener ese amor de participar con Cristo y ser como Él. Así que me gustaría que me acompañen al versículo que fue el versículo de texto, Juan 13, versículo 15. Y un voluntario que lo pueda leer, por favor. Ejemplo cerrado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Vemos aquí cómo Jesús se considera a sí mismo y cómo debiéramos considerarlo nosotros a Jesús como un ejemplo al cual nosotros sigamos. En todo lo que Él hizo, Él fue perfecto, y así también nosotros debiéramos seguir su ejemplo. Ok, luego Proverbios 11, 19. Leo para que todos podamos oír. Proverbios 11, 19. Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Qué además de la vida se consideraba Cristo mismo? La verdad y el camino. Acá dice el versículo, como la justicia es para vida. Entonces, la justicia puede considerarse como un camino, el camino de la justicia. Si vemos, Cristo también se considera como el camino. Entonces, siguiendo el ejemplo y la semejanza, y siguiendo a Cristo, buscando su semejanza, teniéndolo a Él en el corazón, es como seguimos en ese camino, el camino que conduce a la vida. Fuera de Cristo, pues tenemos el otro camino que conduce a la muerte. Y luego, si me pueden acompañar a Eclesiastés, capítulo 12. El versículo 13. Una voz fuerte que lo pueda leer. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien. Vemos, ¿quién es el autor de Eclesiastés? Salomón. Y se dice de Salomón el hombre más sabio. Entonces vemos de Salomón que él quiere terminar un discurso diciendo el deber, lo que es el todo del hombre. Y siendo él la persona sabia e inspirada por Dios, debiéramos escucharlo para saber qué consiste lo que es el todo del hombre. ¿Y qué dice aquí? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pues esto es el todo del hombre. Y vamos a conectarlo con otros versículos para que podamos ver cómo esto refleja con Cristo. Entonces, primera de Pedro 2:22. Y el versículo se refiere a Jesús cuando Pedro habla acerca de él. Y dice, Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Entonces, si unimos los dos versículos, ok.
El Salomón dice que todo el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. De Cristo se dice que Él no cometió pecado. Entonces, lo que sigue sería seguir el ejemplo de Cristo, porque Él obedeció completamente la ley, y así entonces estoy haciendo lo que es el todo del hombre, obedecer a Dios, porque Cristo obedeció a Dios. ¿Se entiende? Amén. Ok. Y me gustaría compartir una cita que tiene el espíritu de profecía, se encuentra en la educación y está en la página 73. Y dice así: todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos, o sea, de Cristo, la pureza y la bondad de José, y luego sigue nombrando diferentes virtudes encontradas en aquellos hombres de la Biblia. Y sigue así: Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo ser humano debe ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, todos los que lo recibieran. Vino a mostrar de qué manera ha de ser educados los hombres como conviene a hijos de Dios, cómo tienen que practicar en la tierra los principios y vivir la vida del cielo. Entonces dice que el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos es seguir y buscar la semejanza a Cristo. Y es un gran blanco, es un blanco muy alto, pero Jesús nos invita a ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto, y que nuestros esfuerzos sean el buscar ser como Cristo. Cristo entonces obedeció los mandamientos, y así pues es nuestra invitación a seguir semejanza, a ser semejante a Él. Y si se pudiera tener el board, como hay cabeza ahí, y yeah. Ok. Sí, va a ser. Ok. Yeah, that's fine. Ok. Y la segunda parte de este mensaje es aprender cuál fue el desarrollo de Jesucristo para que nosotros podamos imitarlo. Y si me acompañan en Lucas 2:40. Un versículo muy conocido, pero vamos a buscarle más luz. Entonces voy a necesitar un voluntario, y gracias Angélica por sostenerlo, y otro voluntario que me pueda agarrar el marker y escribir las palabras que le voy a dictar. Ok, gracias. Ok, Lucas 2:40. Ok, y dice así: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y luego el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, de estos versículos vamos a ver las diferentes áreas que hay en el ser humano en las cuales debiéramos tener desarrollo. Entonces, arriba, por decir gracia para con Dios, vamos a escribir arriba el área espiritual. Entonces vamos a tener como... así está el plan. Ok. Ok. Como dice también que Jesús crecía en sabiduría, vamos a tener otra palabra, la palabra mente, y si puedes escribirla como un poco separado. Ya, gracias. Mente, mind. Como el versículo también dice que crecía en estatura, vamos a poner la palabra cuerpo. Y como dice también que Jesús crecía en gracia para con los hombres, vamos a poner también la palabra social.
entonces podemos ver de estos versículos 4 áreas fundamentales en donde hay desarrollo. Una vez más, Jesús crecía en sabiduría, en estatura en su cuerpo, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces vemos las 4 áreas aquí de desarrollo del ser humano. Y entonces vamos a solamente compartir pequeñas ideas de cada área y a invitarlos a que busquen el desarrollo y la semejanza con Cristo en estas 4 áreas. Ok, la idea es que se quede grabado, por eso lo tenemos escrito ahí, y que se quede grabado en la mente, pero creo que pueden tomar asiento. Sí, eso era. Ok, y entonces, con respecto a la mente, dice aquí, en el espíritu de profecía está de dónde Jesús llegó a tener su conocimiento y cuál fue la fuente de su estudio, para que así nosotros también podamos estudiar de las mismas fuentes. Ok, dice aquí, Cristo obtuvo su educación, y esto también está en el libro de la educación, página 77. Cristo obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo. Y vamos a ver 4 cosas. Del trabajo útil. ¿Y qué fue el trabajo útil que él hizo? Muy bien, carpintero. Del estudio de las escrituras. ¿Cuál es otra palabra para la escritura? La Biblia. Ajá. De la naturaleza. Ya van 3. Y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios. Entonces vemos aquí 4 cosas que, a ver si lo podemos nombrar todos, que fueron la fuente de conocimiento y de estudio de Cristo, para que también lo podamos estudiar nosotros. Ok, a ver si podemos. ¿Cuál es la primera? Trabajo útil, la carpintería, muy bien. La segunda. Estudio de la escritura, muy bien. La naturaleza. Y la palabra media rara, vicisitudes de la vida. Muy bien. ¿Algún hermano que sepa una definición tal vez diccionario de la palabra vicisitud? La vida diaria. Muy bien, esa es una buena definición. La vida diaria. Entonces, la experiencia de nuestra vida nos va a enseñar a nosotros muchas lecciones que no necesariamente se encuentran en los libros, pero que en nuestra experiencia pueden ser para que podamos aprender de la forma en cómo Dios trata con nosotros. Ok, eso fue la fuente de conocimiento en la mente de Cristo, y se dice de Él que es hombre perfecto. Entonces, busquemos de esa fuente, que son simples, pero sin embargo tienen mucha sabiduría. Ok, con lo que respecta al cuerpo, solamente un punto quiero ensalzar o decir, y es que la importancia de la salud, de buscar de que todos nuestros hábitos estén de acuerdo con lo que fomenta la salud, porque la salud es lo que nos habilita a nosotros a poder dar un servicio a Dios. Luego, el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros desarrollarnos en el espíritu? ¿Qué? Acordémonos de que nosotros, al igual que las plantas, no podemos hacer que nuestro desarrollo del espíritu por nuestro propio poder. Es Cristo el que produce el crecimiento. Pero nosotros podemos alimentarnos, así como una planta, de aquellas cosas para esperar de Cristo crecer. ¿Qué cosas? Entonces, otra vez, leer la Biblia. Leer la Biblia nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos espiritualmente, tener fe y orar por fe. Orar es otra cosa otra forma muy importante, idealmente como Daniel, 3 veces al día, orar dándole a Dios nuestra comunicación del corazón y no orar en forma repetitiva, sino más bien como a un amigo. Y el testificar. Esas cosas, 4 cosas importantes para el desarrollo del espíritu. Una vez más, leer la Biblia, orar, testificar y tener fe. Y la última área, social, busquemos en Colosenses 3, 12 al 14. Y lo voy a leer. Dice así: por tanto,
de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 que quiero resaltar, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en el área social, lo mejor que se puede tener en cuenta es tener el principio del amor, y que el amor nos pueda unir a nosotros como seres humanos en fraternidad, y a la medida que nos vamos uniendo con Cristo, cada vez más estemos los unos de los otros más cerca también en unión. Y como último texto, Filipenses 4:1. Y dice así, un texto para finalizar. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amén.